Mi esposa me engañó y no quería irse. Hasta que pasó esto. El aire en la casa había cambiado. Lo supe desde el momento en que las respuestas de mi esposa se volvieron monótonas, como si cada palabra fuera una obligación y no una conversación. Al principio pensé que era estrés, fatiga, cualquier cosa que no fuera lo que mi instinto me gritaba. Me negaba a aceptar la posibilidad de que hubiera otra persona, de que la mujer con la que había construido una vida estuviera canalizando su energía emocional fuera de nuestro matrimonio. El descubrimiento llegó de forma silenciosa pero devastadora. No fue un mensaje explícito ni una confesión entre lágrimas. Fue un cúmulo de pequeños detalles, retazos de información que, cuando los puse juntos, formaron una imagen clara y aterradora. Su teléfono, siempre boca abajo. Un brillo diferente en su mirada cuando revisaba la pantalla. La manera en que su jefe, un hombre que hasta hace poco era un nombre irrelevante en nuestras conversaciones, de repente se convirtió en alguien omnipresente. No la confronté de inmediato. Durante semanas me debatí entre el miedo y la necesidad de saber la verdad. Cuando finalmente lo hice, su reacción no fue la que esperaba. No negó su vínculo con él, pero tampoco mostró arrepentimiento. Lo llamó una amistad importante, una conexión que la hacía sentir viva. Me quedé en silencio mientras mi mundo se desmoronaba. Me aferré a la idea de que aún podía arreglarlo. Llevábamos 16 años juntos, teníamos 2 hijos, una vida construida con esfuerzo. Me dije que esto era solo una crisis, algo que podíamos superar si trabajábamos en ello. Le propuse terapia de pareja, conversaciones largas, cualquier cosa que pudiera traerla de vuelta. Pero ella no tenía ningún interés en intentarlo. Las sesiones con la terapeuta eran un reflejo de la diferencia entre nosotros. Yo hablaba sobre compromiso, familia, sobre la responsabilidad que teníamos con nuestros hijos. Ella, en cambio, hablaba de su derecho a ser feliz, de cómo se había sentido atrapada en un rol que no le permitía ser quien realmente era. Cada palabra suya era un golpe sordo contra la estructura de nuestra relación. Los meses pasaron y mi insistencia se convirtió en una guerra perdida. Ella se desentendía cada vez más de la casa, de los niños, de cualquier intento de mantener la normalidad. Salía cada vez más seguido, regresaba tarde, con una sonrisa satisfecha y el olor a alcohol adherido a su ropa. No tenía remordimientos. Yo, en cambio, estaba atrapado en una jaula de emociones. Quería que nuestra familia siguiera unida, pero cada día que pasaba en su presencia me hacía sentir más pequeño, más invisible. Seguía esforzándome por evitar la separación, no porque ella lo valiera, sino porque la idea de romper con todo lo que conocía me aterraba. Entonces, finalmente, lo acepté, esto se había acabado. El divorcio era la única opción. Aunque ella no movía un dedo para iniciarlo, yo me encargué de todo. Separé nuestras finanzas, dejé en claro que debía hacerse responsable de sus propios gastos, busqué un abogado que hiciera el proceso lo más rápido posible. Ella, por su parte, simplemente observaba con indiferencia, como si todo esto no fuera más que un trámite burocrático sin importancia. En mi interior, aún albergaba un rastro de esperanza. No por ella, sino por lo que fuimos. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más, reemplazada por una certeza fría: ella ya no era mi esposa. Era una extraña con la que compartía techo, una sombra de lo que alguna vez fue mi hogar. Y tenía que encontrar la forma de sacarla de mi vida, antes de que terminara de destruirme. Los días se sucedían en un ciclo monótono de tensión y silencios insoportables. Había una extraña normalidad en nuestra casa, una rutina frágil que ocultaba la grieta insalvable entre nosotros. Para los niños, todo seguía igual, mamá y papá aún vivían bajo el mismo techo, aún les preparaban el desayuno, aún nos llevaban a la escuela. Pero para mí, cada día era una tortura que me recordaba lo que había perdido. Ella ya no intentaba disimular su distanciamiento. Se movía por la casa con la indiferencia de una inquilina temporal, como si estuviera esperando el momento adecuado para marcharse, pero sin hacer el esfuerzo de buscar una salida. Salía por las noches sin dar explicaciones, regresaba oliendo a alcohol y perfume barato, y en la mañana actuaba como si nada hubiera pasado. Yo había dejado de preguntarle a dónde iba. Había llegado a un punto en el que las respuestas ya no importaban. Lo único que me quedaba era la certeza de que cada vez que cruzaba la puerta de nuestra casa, no lo hacía para despejar la mente ni para pasar tiempo con amigos, como solía decirme con su tono sarcástico. Lo hacía porque allá afuera encontraba algo que ya no tenía conmigo: emoción, libertad, quizás amor. Mientras tanto,
Yo me quedaba en casa con los niños, asegurándome de que no notaran el desastre en el que se había convertido nuestra relación. Jugaba con ellos, los ayudaba con la tarea, preparaba la cena, los acostaba. Cada noche, después de que ellos dormían, me sentaba en la sala, en la oscuridad, escuchando el sonido de los segundos deslizándose por el reloj, esperando a que ella volviera. No porque me importara, sino porque cada llegada tardía era un recordatorio de lo lejos que estaba de nosotros. Había tomado todas las medidas prácticas para cortar los lazos entre nosotros. Nuestras cuentas estaban separadas, le había dejado claro que debía hacerse cargo de sus propios gastos, y el divorcio estaba en marcha. Sin embargo, ella seguía viviendo en la casa como si nada. Se justificaba con excusas absurdas, que no tenía dinero para mudarse, que el alquiler estaba caro, que no quería apresurar las cosas por el bienestar de los niños. Mentiras. La veía gastar dinero sin reparo, comprando ropa nueva, saliendo a restaurantes, disfrutando de la vida como si no estuviera dejando atrás un matrimonio de 16 años. Sabía que tenía recursos para irse si realmente quisiera, pero no lo hacía porque vivir aquí le resultaba conveniente. En la casa tenía comida, comodidad, estabilidad. Mientras tanto, yo sentía que estaba manteniendo a una extraña que no sentía ningún respeto por mí. Pero lo peor era la forma en que me hacía sentir. Me veía a mí mismo como un hombre sin dignidad, soportando esta farsa por miedo a las consecuencias. No quería ser el tipo que explota, que la echa de la casa a gritos, que convierte la separación en una guerra sin fin. Mis hijos merecían algo mejor. Pero dentro de mí, la rabia crecía como una bestia encadenada. Ella lo sabía. Veía mi incomodidad, mi frustración, y jugaba con ello. Me llamaba egoísta y manipulador por querer salvar el matrimonio, como si mi único error hubiera sido amar demasiado. Se burlaba sutilmente de mis intentos de establecer límites, como si supiera que, al final, yo siempre cedería para evitar una confrontación. Hasta que llegó el día de San Valentín. Ella anunció que pasaría la noche en un hotel que su madre le había conseguido. Dijo que necesitaba un descanso, que necesitaba despejarse de todo. Lo dijo con una naturalidad que me dejó sin palabras. No trató de suavizarlo, ni siquiera de fingir que le importaban mis sentimientos. Simplemente lo dejó caer, como una verdad incuestionable. No discutí. No pregunté nada. Solo asentí y me quedé en casa con los niños. Esa noche, mientras ponía la mesa para la cena, mientras los ayudaba a cepillarse los dientes, mientras los arropaba en sus camas, no podía dejar de imaginarla en ese hotel. Podía verla riendo, bebiendo, dejando atrás todo lo que habíamos sido. Podía verla con él. Pero lo que más dolía no era la traición en sí. Era la indiferencia con la que lo hacía. Cuando volvió al día siguiente, llegó con resaca, con los ojos hinchados y un aroma a perfume desconocido impregnado en su piel. Traía una bolsa con pétalos de flores, una manta con forma de corazón, alcohol y una pizza fría. Ni siquiera intentó fingir que había pasado la noche sola. Se fue directamente a la habitación y durmió todo el día. Yo me quedé sentado en la sala, mirando el televisor apagado, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ese día entendí que no podía seguir así. Que ella debía irse, y que yo debía encontrar la manera de lograrlo. No podía seguir siendo el hombre que se dejaba pisotear. No podía seguir permitiendo que ella usara la casa, mi estabilidad, mi paciencia, como un colchón mientras jugaba a ser una persona libre y sin responsabilidades. Ella se estaba divirtiendo. Yo estaba soportando su diversión. Y eso tenía que terminar. El aire en la casa era irrespirable. No por el desorden ni por la rutina, sino por la tensión latente en cada rincón. Ella se movía con la misma indiferencia de siempre, dejando rastros de su despreocupación en cada habitación, una copa de vino a medio terminar en la mesa de la sala, ropa tirada en el baño, el eco de sus carcajadas en el teléfono mientras hablaba con alguien que ya ni se molestaba en ocultar. Yo intentaba ignorarlo. Intentaba mantener el control, mantenerme enfocado en lo que realmente importaba, los niños, mi estabilidad, el proceso de divorcio. Pero cada día que pasaba con ella en la casa era una tortura. La veía como un parásito que se negaba a soltarme, drenando mi paciencia, mi energía, mi dignidad. Y entonces, finalmente, ocurrió algo que hizo que la bestia dentro de mí se soltara. Era un viernes por la noche.
Había llevado a los niños a la cama y, como de costumbre, me quedé en la sala con una taza de café, mirando el reloj, esperando su regreso. Ya no lo hacía por preocupación. Lo hacía porque cada vez que entraba por esa puerta, su sola presencia avivaba un fuego dentro de mí que me recordaba lo mucho que había perdido. A las 3 de la mañana, la escuché llegar. La puerta se abrió con dificultad, como si estuviera peleando con la cerradura. Luego, sus risas. No estaba sola. Mi cuerpo se tensó al instante. No podía escuchar bien, pero distinguí el murmullo de una voz masculina. Pasos inseguros. Susurros. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté lentamente, con el pulso acelerado, cada músculo de mi cuerpo preparado para la confrontación. Me asomé por el pasillo y ahí estaba ella, apoyada contra la pared, intentando no caerse de lo borracha que estaba. Y junto a ella, un hombre. No su jefe. Otro. Un desconocido. El tipo notó mi presencia antes que ella. Me miró incómodo, como si de pronto se diera cuenta de que había entrado en territorio hostil. Mi esposa, en cambio, solo me lanzó una sonrisa borracha y estúpida, como si nada de esto fuera importante. No te preocupes, cariño, dijo, su voz arrastrada por el alcohol. Solo vino a asegurarse de que llegara bien. Las palabras no me hicieron explotar. Fue su tono. La naturalidad con la que lo decía, como si yo fuera un espectador más en su circo de autodestrucción. Como si no estuviera pisoteando los restos de nuestro matrimonio con cada paso que daba. No respondí. No hice ninguna escena. No grité. No me rebajé a su nivel. Solo me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta con firmeza. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer, con la mirada fija en el techo, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. Hasta ese momento, mi enojo había sido controlado por la lógica, por la necesidad de no perjudicar a los niños, por la esperanza de terminar esto con la mayor dignidad posible. Pero ahora quería que se fuera de mi casa. No me importaba cómo. No me importaba cuánto costara. Tenía que irse. A la mañana siguiente, ella despertó con resaca y sin memoria de lo que había hecho. La vi tambalearse hasta la cocina en busca de agua, sin preocuparse por el hecho de que yo estuviera ahí, observándola con el café en la mano. ¿Y los niños?, preguntó con la voz pastosa. Dormidos, respondí en seco. Se sirvió agua, bebió con torpeza y se dejó caer en una silla como si la vida fuera un peso insoportable para ella. Anoche fue divertido, dijo con una sonrisa burlona. Debería salir más, dejar de estar tan amargado. No respondí. Solo la observé, sintiendo un desprecio profundo y helado crecer dentro de mí. Sabía que discutir con ella no tenía sentido. Sabía que si explotaba en ese momento, ella usaría mi enojo en su favor, se haría la víctima, encontraría la manera de torcer la situación para hacerme quedar como el hombre controlador y agresivo que seguramente ya le había descrito a sus amigos y a su jefe. Así que no dije nada. Pero tomé una decisión. Ese mismo día, fui con mi abogado. Le pedí que acelerara todo lo posible el proceso de mediación, que presionara para que los papeles se firmaran cuanto antes. Le pregunté qué opciones tenía para sacarla de la casa sin perjudicarme legalmente. Él me dio algunas ideas, todas complicadas, todas costosas. No me importaba. Esa mujer tenía que irse. Esa misma tarde, cuando los niños estaban en la escuela, le hice la propuesta. Voy a pagarte un mes de alquiler y el depósito de seguridad para que encuentres un lugar. Ella levantó una ceja, sorprendida. ¿En serio? Sí, dije con calma. Pero tiene que ser ahora. No dentro de un mes. No cuando te sientas lista. Ahora. Esperaba que discutiera, que pusiera excusas. Pero en su rostro vi algo distinto. Una chispa de emoción. Como si, en el fondo, esto era lo que realmente quería, que le diera la excusa perfecta para marcharse sin culpa, sin que pareciera que ella era la que abandonaba a su familia. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Asentí, aunque por dentro hervía de impaciencia. Ya no era cuestión de si se iría. Era cuestión de cuándo. Y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que fuera lo antes posible. Lo que aún no sabía era que la situación iba a dar un giro inesperado. Y que nada saldría como lo había planeado.
Desde el momento en que puse la oferta sobre la mesa, supe que no sería fácil. La había subestimado. Pensé que, con el incentivo económico adecuado, simplemente tomaría el dinero y se marcharía sin más complicaciones. Pero ella no tenía prisa. No sentía la urgencia de irse porque, para ella, la casa seguía siendo su refugio, su zona de confort, el lugar donde podía seguir viviendo a costa de mi paciencia y mi estabilidad. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Evitaba el tema cada vez que lo mencionaba, ignorando por completo los documentos de alquiler que había buscado para facilitarle la transición. Se movía con la misma despreocupación de siempre, como si supiera que tenía el control de la situación. Cada vez que la veía comprar cosas innecesarias, salir sin preocupación y volver a la casa con la certeza de que aún tenía un techo seguro, sentía como la frustración se transformaba en algo más oscuro dentro de mí. La convivencia se volvió insostenible. Yo intentaba mantener el ambiente lo más neutral posible por los niños, pero cada interacción con ella era una prueba de resistencia. Ya no solo era su indiferencia, sino la forma en que parecía disfrutar el hecho de que yo no podía hacer nada para obligarla a irse sin perjudicarme. El colmo llegó una noche. Como siempre, me quedé en casa mientras ella desaparecía durante horas sin dar explicaciones. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando escuché la puerta abrirse con torpeza. No estaba sola. Pude escuchar un murmullo de voces, pasos vacilantes en la entrada, el sonido ahogado de una risa nerviosa. Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia el pasillo, observando la escena con el estómago revuelto. Ahí estaba ella, tambaleándose, apoyada contra la pared. Su cuerpo despedía el inconfundible aroma de alcohol, y junto a ella, un hombre desconocido. No su jefe. Otro. Un extraño que no tenía ningún derecho de estar en mi casa. El tipo notó mi presencia primero y su postura cambió de inmediato. Hubo un momento de incomodidad, un reconocimiento implícito de que aquello no estaba bien. Ella, en cambio, no pareció inmutarse. Se comportaba con la misma arrogancia de siempre, segura de que nada de lo que hacía tendría consecuencias. No dije nada. No hice ningún movimiento brusco. Solo me di la vuelta y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con calma. Esa noche no dormí. Me quedé despierto con la mirada fija en el techo, sintiendo como una idea iba tomando forma en mi mente. Había hecho todo lo posible por manejar la situación de manera racional. Había tratado de ser justo, de evitar una guerra innecesaria. Pero ella acababa de cruzar una línea que no estaba dispuesto a tolerar. Por la mañana, cuando los niños ya no estaban en casa, le dejé en la mesa los documentos del alquiler y la confirmación de la transferencia del dinero. No había más discusión posible. No le di la oportunidad de evadirlo ni de fingir que aún tenía opciones. Sabía que no podía echarla a la calle de inmediato sin arriesgarme a problemas legales, pero también sabía que, si ella quería irse, ahora tenía los medios para hacerlo. Esperaba resistencia. Esperaba excusas. Pero en su rostro no vi ni enojo ni sorpresa. Vi algo más inquietante, una satisfacción casi maliciosa. No necesitó decir nada para que entendiera lo que estaba pensando. No se iba a ir. No ahora. Tal vez ni siquiera después. En ese momento comprendí que esto no era solo un divorcio. No era solo el fin de una relación. Era una guerra. Y yo estaba perdiendo. El peso de la derrota se instaló en mi pecho como una losa fría. No había logrado nada. Ella seguía en la casa, disfrutando de su comodidad, ignorando cualquier intento de sacarla. Se negaba a firmar los papeles, se negaba a aceptar el dinero, se negaba a marcharse. No lo hacía porque realmente quisiera quedarse, sino porque sabía que su permanencia me estaba destruyendo. Al principio, traté de mantener la compostura. Seguí con mi rutina, levantándome temprano para preparar el desayuno de los niños, llevándolos a la escuela, trabajando en silencio mientras ella dormía hasta tarde. En la noche, cuando salía y me dejaba a cargo de todo, me repetía a mí mismo que esto era temporal, que tarde o temprano tendría que irse. Pero los días pasaban y su actitud no cambiaba. Empecé a notar cómo se volvía más descuidada con su presencia en la casa. Dejó de hacer cualquier esfuerzo por disimular su desinterés por la familia. Sus cosas estaban por todas partes, su ropa esparcida en la sala, platos sucios en la cocina, maquillaje abandonado en el baño. Se comportaba como si la casa fuera solo suya,
como si yo no existiera, como si mi única función fuera sostener este lugar mientras ella lo usaba como base temporal para su nueva vida. Supe que no podía seguir esperando. Ya no se trataba de cuándo iba a irse, sino de cómo iba a hacer que se fuera. No podía echarla legalmente sin pasar por un proceso largo y costoso, y lo sabía. Pero tampoco estaba dispuesto a seguir permitiendo que su simple presencia siguiera absorbiendo lo poco que me quedaba de estabilidad. Si no podía obligarla a salir por la fuerza, tenía que hacer que quisiera irse por su cuenta. Fue entonces cuando cambié de estrategia. Dejé de hablarle. Dejé de reconocer su existencia dentro de la casa. Si necesitaba algo, que lo resolviera sola. Si quería saber sobre los niños, que les preguntara directamente. Si intentaba provocarme con sus salidas y su indiferencia, que lo hiciera, porque ya no había nadie allí para reaccionar. Y no solo eso. Hice que la casa dejara de ser cómoda para ella. Desactivé las cuentas de streaming que solía usar, bloqueé el acceso a la red de internet en sus dispositivos. Eliminé cualquier rastro de su comodidad en la cocina, reorganizando las provisiones y cerrando con llave los armarios donde guardaba lo que más le gustaba. Bajé la temperatura de la calefacción en las noches, asegurándome de que el frío hiciera su trabajo lentamente. Cambié los horarios de las lavadoras para que siempre estuvieran ocupadas cuando ella intentara usarlas. Nada de esto era ilegal. Nada de esto era obvio. Pero todo era efectivo. Al principio, no pareció notarlo. Se movía con la misma soberbia de siempre, segura de que aún tenía el control. Pero con el paso de los días, pequeños gestos empezaron a delatar su incomodidad. Buscaba el control remoto con frustración, intentaba acceder al wifi sin éxito, revisaba la despensa y notaba que sus productos favoritos ya no estaban. La incomodidad creció. Comenzó a salir más seguido, a quedarse fuera más tiempo. Al regresar, ya no lo hacía con la misma seguridad con la que lo había hecho antes. Sus movimientos eran más torpes, su actitud más irritable. Entonces, una noche, cuando llegó a casa después de otra de sus salidas, dejó su bolso sobre la mesa con más fuerza de lo normal. En su mirada ya no había arrogancia, sino fastidio. Algo dentro de mí me dijo que el final estaba cerca. Sabía que esto no iba a durar para siempre. No iba a soportarlo mucho más. No lo sabía con certeza, pero lo presentía. Se iba a ir. Pronto. O eso creía. Porque lo que aún no sabía era que la situación estaba a punto de dar un giro inesperado. Uno que cambiaría todo para siempre. Los días pasaban y la tensión seguía creciendo. Ya no era solo el peso de su presencia en la casa, sino la sensación de estar atrapado en una situación sin salida. Había intentado todo, la indiferencia, la negociación, incluso hacerle la vida incómoda, pero ella seguía aquí, aferrada a su último bastión de poder sobre mí. Cada vez que la veía cruzar la puerta sin preocupaciones, como si esta casa aún le perteneciera, sentía una rabia contenida creciendo dentro de mí. No la demostraba. No quería darle la satisfacción de saber cuánto me afectaba su actitud. Pero por dentro, cada día me volvía más frío, más distante, más determinado a recuperar mi vida. La casa ya no se sentía como un hogar. Se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento, cada decisión, cada acción era calculada. Evitaba estar en el mismo espacio que ella. No hablábamos, no nos dirigíamos la palabra. No existíamos el uno para el otro. Pero todo cambió una mañana. Cuando desperté, noté algo diferente en el ambiente. Había un silencio extraño, una ausencia que no encajaba con la rutina habitual. Me levanté y recorrí la casa en busca de señales de su presencia, pero algo me detuvo en seco. La maleta en la entrada. Por un momento, pensé que estaba alucinando. Me acerqué con cautela, como si temiera que fuera una trampa. Pero ahí estaba, su bolso de viaje, una caja con algunas de sus cosas y, junto a ellas, un sobre con mi nombre escrito a mano. Mi respiración se agitó. Lo abrí con dedos temblorosos y encontré una nota breve, escrita con su caligrafía desordenada. No necesitaba leerla para entender lo que estaba pasando, pero aún así lo hice. Era una despedida, aunque sin disculpas ni explicaciones. Solo decía que había encontrado un lugar para quedarse y que se iría esa misma mañana. Que los niños aún no lo sabían, pero que lo hablaría con ellos más adelante. Que el divorcio seguiría su curso. No había gratitud.
No había culpa. Solo un cierre seco, impersonal. No me molesté en buscarla. No quise verla salir por la puerta. Me quedé ahí, de pie, mirando la maleta, sintiendo un peso levantarse lentamente de mi pecho. No era felicidad lo que sentía. Tampoco alivio inmediato. Era algo más cercano a la extenuación, como si, después de meses de lucha, finalmente pudiera soltar el aire que había estado conteniendo. La guerra había terminado. No porque yo hubiera ganado, sino porque ella había decidido irse cuando le dio la gana. No hubo explosiones, ni gritos finales, ni venganza. Solo el vacío de una relación que había muerto mucho antes de que ella cruzara esa puerta por última vez. Pero lo que sí hubo fue una certeza inquebrantable. Ahora, por fin, podía empezar de nuevo.